Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa que se dedica a nivel mundial a entrenar equipos de abogados, cualquier equipo de abogados, en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA, frente a la inteligencia artificial. Por eso brindamos un alto entendimiento jurídico para el equipo de abogados, le brindamos un alto nivel de entendimiento jurídico frente al manejo de lo mercantil a nivel de casos preventivos o correctivos vinculado con la inteligencia artificial. Aumentan su capacidad, su rendimiento y propiamente obtiene el equipo optimización jurídica frente al manejo de relaciones jurídicas, casos relacionados con el cumplimiento o incumplimiento del derecho, con el cumplimiento o presunto incumplimiento del derecho, en relación con la IA mercantil, es decir, la inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil comercial. Y hoy explicaré la diligencia y culpa frente a los agentes de inteligencia artificial mercantil, de IA mercantil. Y la diligencia consiste, la diligencia jurídica, la diligencia en aplicar de alguna manera los derechos y deberes según cómo procedan, según cómo los derechos y deberes procedan, apliquen y por ende deban aplicarse frente a cada persona física, es decir, natural, es decir, cada ser humano, y frente a cada persona moral, es decir, jurídica, es decir, cada organización de los sectores público y privado, a la medida de cómo cada persona exista en cada caso vinculado con IA mercantil, frente a cada caso preventivo correctivo relacionado de alguna manera con IA mercantil, con un producto comercial de inteligencia artificial, con un producto de IA mercantil comercial. Y la culpa jurídica consiste en lo opuesto, en la inaplicación de los derechos y deberes, es decir, en el incumplimiento del derecho, en cualquier forma de incumplir con el derecho, de incumplirse con lo definido mediante el derecho, es decir, cualquier forma de inaplicarse el todo de lo definido mediante el derecho para que se logre de alguna forma la aplicación, es decir, el ejercicio de los derechos y deberes, y por eso la diligencia existe, procede, aplica, se atiende, aplica, existe a la medida de cada caso y dentro de ello, por ende, a la medida de cada persona. Y por eso el ser humano es quien en definitiva debe aplicar los derechos y deberes según cómo apliquen frente a su persona en cada parte y el todo del caso, en el caso. Y por eso, cuando el ser humano es diligente, es decir, logra aplicar de alguna forma los derechos y deberes según cómo le apliquen, según cómo los debe aplicar, según cómo procedan ante él, hace que tanto su persona como las personas relacionadas con su persona existan válidamente, porque la aplicación de los derechos y deberes por parte de su persona incluye el aplicarlos a la medida de cómo deban ser aplicados frente a las demás personas, y así se logra que las personas apliquen los derechos y deberes cuando todos los seres humanos, cuando cada uno de los seres humanos, es decir, cuando la humanidad existente en el caso, cuando cada uno de los seres humanos existentes en el caso, es diligente. Mientras que cuando existe una culpa, una actitud antijurídica, es decir, injusta, es decir, no ajustada a la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en el respectivo momento del caso y propiamente en el todo del caso, en el todo de la forma del caso, en la forma del caso, ello hace inaplicables los derechos y deberes por ende propios y ajenos de los demás, es decir, de la persona que incumple con lo definido mediante el derecho para aplicar los derechos y deberes, es decir, de la persona que inaplica los derechos y deberes, y se hacen a la vez inaplicables los derechos y deberes de las demás personas y por ende de los seres humanos. Por ende, la inaplicación de los derechos y deberes de los seres humanos relacionados con el incumplimiento, es decir, con la forma de la existencia, es decir, con la forma de la persona culpable, es decir, que ha incumplido, que ha inaplicado de alguna manera el derecho, que ha incumplido con el derecho, que ha inaplicado de alguna manera los derechos y deberes. Y por eso la culpa puede existir con la forma de negligencia, es decir, por un descuido, aunque no se tenga la intención de incumplirse con el derecho, o con dolo, mediante el dolo. Con la forma de dolo, la culpa puede ser de la forma del dolo, que significa el incumplimiento del derecho basado en en la intención de incumplirse con él, que se basa en la intención de actuar antijurídicamente, de incumplirse
con lo definido mediante el derecho, basado en la intención de la inaplicación, es decir, de inaplicar los derechos y deberes. Es la actitud de inaplicación intencional de los derechos y deberes. Entonces, el caso solo es válido y por ende lo relacionado con la inteligencia artificial mercantil dentro de ello, dentro del caso, es válido cuando existe diligencia, por ende, por parte de cada quien. En el caso, cuando existe el cumplimiento del derecho y por ende, cuando el caso coincide con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a él. Mientras que si existe culpa, alguna forma de culpa, el caso es antijurídico, existe inválidamente, porque no coincide con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican y por ende se deben aplicar a la medida de él. Es decir, porque carece, es decir, porque no existe con base en la armonía jurídica, carece de armonización jurídica, de armonía jurídica. Y por eso frente a los agentes de inteligencia artificial hay que detectar, conocer, tener claro, saber qué es lo diligente y cuándo existe culpa, para que esto solo exista precisamente como una forma de aplicación de los derechos y deberes, para que este producto, los productos conocidos como agentes de inteligencia artificial, solo existan como una forma de cumplimiento del derecho, de aplicación de los derechos y deberes, y por eso solo deben existir, solo son algo procedente jurídicamente, algo válido, algo diligente, cuando es posible que de alguna manera existan armónicamente a nivel jurídico, con armonía jurídica, y cuando propiamente se logra de alguna forma dicha armonía, que existan armónicamente con la manera en la cual los derechos y deberes van aplicando y propiamente aplican frente a estos, frente al respectivo agente de IA mercantil involucrado, a la medida del caso. Es decir, que primero hay que aclarar la necesidad jurídica, es decir, la necesidad de lo diligente, es decir, la necesidad o no de la existencia de un agente de IA mercantil, es decir, solo es necesario cuando es una forma mediante la cual se cumpla con el derecho. Para poder cumplir con el derecho, solo es necesario cuando es una forma para poderse aplicar los derechos y deberes, y cuando es necesario se debe lograr que como tal exista con armonía jurídica, y no es necesario cuando es una forma culpable, es una forma que no puede existir cuando es una forma, perdón, que no puede existir con armonía jurídica y por ende que no se logra que exista de una manera válida jurídicamente, con armonía jurídica. Y esa culpa existe tanto cuando existe la conciencia de esto, es decir, cuando existe cultura jurídica y se sabe que se va a actuar sin armonía jurídica, o cuando existe desconocimiento jurídico y esto es irrelevante y propiamente desconocido por parte de quienes participen en la formación de agentes de IA, en la producción de agentes de IA, y por parte de quienes interactúen, por ende culpablemente por desconocimiento del derecho frente a los agentes de inteligencia artificial mercantil. Mientras que, en el primer caso, cuando es algo diligente, son una forma precisamente de optimización, de simplificación de la manera de aplicar los derechos y deberes, y ahí sí se trata de una agencia propiamente del cumplimiento del derecho, es decir, de una forma mediante la cual, con su existencia, se da la aplicación de los derechos y deberes por parte de las personas vinculadas con ello, es decir, vinculadas con la existencia y la interacción frente a los agentes de IA, vinculadas con la existencia de agentes de IA, con la ideación, diseño, desarrollo y propiamente producción definitiva final de productos de IA mercantil, y por parte de las personas, en relación con las personas, vinculadas con la interacción frente a los agentes de IA mercantil, en relación con las personas que interactúan frente a productos con la condición, con la naturaleza jurídica de ser agentes de IA mercantil. Es decir, que es una forma de aplicar los derechos y deberes según cómo apliquen frente a cada persona que participe en algo en relación con la creación de un producto de IA mercantil, con la condición, con la categoría, con la forma, con la naturaleza de agente, y a la vez es una forma de aplicar los derechos y deberes en cómo le apliquen a cada persona, según cómo apliquen frente a cada persona, según cómo le apliquen, procedan a cada persona en la interacción que cada persona haga con un producto, en relación con un producto frente a un producto comercial de IA que tenga la condición jurídica, la naturaleza jurídica, la forma de ser un agente. Y como la agencia es una forma de representación, pues se trata entonces de que esto solo exista cuando es
necesaria que existe esa representación y cuando existe propiamente esa representación válidamente, de una forma válida. Y para que esto quede claro, como la inteligencia artificial es un producto, es un objeto, no es un ser titular de derechos y deberes con derechos y deberes, la representación propiamente se da por parte de las personas a cargo de la existencia de los agentes de IA y por parte a la vez de quienes participen e intervengan en la interacción frente a una persona ante un producto conocido como un agente de IA mercantil. Por ejemplo, un proveedor de un servicio de acceso a Internet, en lo que depende de esta persona, debe ser diligente, ¿cierto? O en cuanto al alojamiento de la información, los hosting, los servicios de hosting, de alojamiento, los centros de datos, todo esto debe existir diligentemente según cómo cada persona a cargo de cada elemento relacionado con ello deba responder jurídicamente, es decir, según cómo cada quien debe aplicar los derechos y deberes. Entonces, para que este mensaje quede claro, para que ello quede contundente, para que esto quede claro, sólido, hay que detectar cuando es diligente o culpable que exista un agente de IA mercantil y cuando es algo diligente, por ende algo necesario jurídicamente, algo procedente jurídicamente, algo válido, algo justo, algo que se ajusta a la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello, se debe lograr que como tal existan con armonía jurídica, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, por ende por parte de cada persona y por ende por parte de cada ser humano existente en relación con ello, tanto en relación con la creación del agente de IA como en relación con el acto de interactuar como en relación con la interacción frente a un agente de IA mercantil y así existe lo válido jurídicamente frente al agente de IA mercantil y a la vez para que esto quede claro, como los equipos de abogados con nuestro entrenamiento se forman con un alto nivel jurídico bajo una forma profesional como abogados en los fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA, son capaces de detectar cuándo existe culpa y cómo se debe asumir el efecto, la consecuencia de ello, es decir, cómo existe la responsabilidad frente a la culpa, vinculada de alguna forma con IA mercantil, con la condición, con la naturaleza de agente, de agencia en los asuntos jurídicos correctivos, tanto de litigio como de cualquier forma alternativa al litigio para solucionar, para intentar propiamente solucionar conflictos, y si el caso de intento de solución del conflicto se maneja válidamente, es decir, si se aplican los derechos y deberes por parte de cada persona existente en el caso, se logra la solución del conflicto porque se aclara lo justo, se logra la decisión, la definición de qué es lo justo, de si existe culpa o inocencia, es decir, diligencia, y en el caso de existir culpa, se asume esa decisión, la determinación que se logre y se termina el conflicto, o si existe inocencia, pues se reconoce ello y se aplica lo justo, es decir, se aplican los derechos y deberes según cómo procedan para el manejo de la inocencia y por ende para que la persona involucrada con un presunto incumplimiento del derecho sea atendida válidamente y por ende quede claro que no es responsable y en lo que sea procedente jurídicamente se apliquen los derechos y deberes para manejar ello por ende diligentemente, con eficacia jurídica, con seguridad jurídica. Y a nivel preventivo, a nivel de los casos, para que se logre cumplir con el derecho frente a agentes de IA mercantil, se trata precisamente de ir aclarando cómo los derechos y deberes van aplicando, de ir aplicándolos por parte de cada persona existente en el caso, y así existe el caso válido y como consecuencia el agente de IA mercantil válido, los agentes de IA mercantil válidos, y por ende, a la vez esto incluye el que se van logrando pruebas válidas de su armonía jurídica de su validez. Entonces, esto también incluye la recolección y por ende la conservación, el logro y por ende la conservación válida y cuando sea necesario procedente, cuando es lo diligente, la presentación válida de las pruebas sobre la diligencia o frente a la culpa. Igualmente, esto incluye la claridad de cómo se fundamenta jurídicamente la existencia y comunicación y consecuente análisis, valoración de la prueba para que quede claro que ha existido culpa cuando existe culpa. Porque, por supuesto, los abogados, los equipos de abogados, los miembros del equipo de abogados, los abogados miembros del equipo de abogados y propiamente el equipo de abogados, al aumentar su criterio jurídico, su profundidad y propiamente su capacidad para detectar y resolver problemas jurídicos en casos preventivos o correctivos vinculados con IA mercantil, y en este ejemplo con agentes de IA mercantil, tienen claras las características, los requisitos, los fundamentos de la presunción de inocencia y por ende de la presunción de validez y por ende de la presunción de cumplimiento del derecho y por ende de la presunción de aplicación de los derechos y deberes y por ende de la presunción de diligencia como regla general y a la vez tienen claro cómo se maneja la excepcionalidad, es decir, que lo extraordinario
es la culpa y cómo se maneja. Ellos tienen claro cómo se maneja la culpa, cómo se configura, se forma la culpa y cómo se debe asumir cada culpa según cómo exista cada incumplimiento del derecho y por ende cómo manejar válidamente cada asunto de intento de solución de un conflicto que exista con base en una culpa. Entonces, es determinante esto para que realmente los agentes de IA sean algo válido y por ende algo que potencia la forma de aplicar los derechos y deberes, y a la vez es determinante tener claro cómo existe la culpa para saberla fundamentar y por ende demostrar y propiamente manejar cuando exista frente a agentes de IA mercantil. Y para que este mensaje se cierre válidamente, es importante aclarar que entonces no es que se trate de agentes como tal, sino de productos mediante los cuales los seres humanos, cuando son productos válidos, logran aplicar de una forma cada vez más simple los derechos y deberes. Y a la vez por eso se trata de lo responsable y no de lo irresponsable, no de lo culpable. Entonces, no se trata entonces de que una empresa mercantil presuma o pretenda propiamente relajar su responsabilidad jurídica y por ende no se trata de que los seres humanos en relación con la persona de cada empresa mercantil se relajen y propiamente actúen antijurídicamente, culpablemente, y por ende pretendan que en lo que depende de la capacidad humana directa, esto no se haga, sino que se presente la operación, el desempeño, la existencia de lo conocido como agentes de IA para aspectos que dependen precisamente del cercioramiento directo humano y en ese caso se causen daños por ende culpables. Por ejemplo, cuando no se configura válidamente la experiencia del relacionamiento de los consumidores ante la empresa y se presume que como se puede automatizar algo, entonces se automatiza la relación con el consumidor incluso totalmente y se deshumaniza la relación y se causan daños porque no hay un cercioramiento de si está o no presentándose una experiencia personalizada, es decir, que atiende la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a la persona de cada consumidor y se generan pues las lesiones de derechos, el acto de hacer inaplicables los derechos, se hacen inaplicables los derechos y por ende se incumplen los deberes, se inaplican los derechos y deberes y en general existe el daño y propiamente lo antijurídico, la culpa. Otra cosa es que bajo el cercioramiento humano, y precisamente dentro de ello, las etapas de prueba y por ende de calibración y propiamente de formación válida de la IA y consecuentemente posterior a ello, la operación válida y el mantenimiento válido en general, el gobierno, la administración, la gestión válida de la IA, se puede automatizar lo que sea válido, es distinto, pero no se trata por ende de lo culpable, sino de lo diligente. Entonces, en lo que sea diligente, deben existir y por ende se debe lograr que existan agentes de IA mercantil válidamente y en lo que es culpable no debe existir eso porque es una forma de incumplimiento del derecho, por supuesto. Entonces, como nos damos cuenta, se trata de tener claros los elementos de los derechos y deberes y propiamente la forma en la cual aplican los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes frente a la IA mercantil en ese tema específico concreto, frente a los agentes, al fenómeno de los agentes de IA mercantil. Y por eso esto se logra cuando los abogados a nivel profesional conocen y aplican los fundamentos del derecho, que son la forma de los derechos y deberes. Y por eso pueden manejar cuando tienen esto claro, cuando se han entrenado profesionalmente en fundamentos jurídicos avanzados frente a lo mercantil en relación con la IA, puede manejar contundentemente, con alta capacidad jurídica, con alto rendimiento, ágilmente, de manera profesional, con alta profesionalidad jurídica, casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados con IA mercantil y propiamente vinculados con agentes de IA mercantil. Por eso, nuestro entrenamiento aumenta la relevancia y propiamente le brinda alto valor jurídico a los equipos de abogados. Les agradezco por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestro servicio de entrenamiento jurídico que es aplicable a nivel mundial y por ende los equipos de abogados una vez están entrenados por nosotros, una vez entrenados por nosotros, saben cómo aplicar cada una de las normas que procedan, según cómo procedan, en cada caso jurídico, en cualquier lugar del mundo vinculado con IA mercantil, porque tienen claros los fundamentos jurídicos y por ende la forma de los derechos y deberes y por ende la forma en la cual deben aplicarse. Y finalmente los invito a nuestro sitio web para que conozcan nuestro blog y a través de los contenidos se perfeccionen jurídicamente frente a los derechos y deberes en relación con lo correctivo y preventivo, es decir, frente al cumplimiento e incumplimiento del derecho, frente a la diligencia y la culpa, en atención, es decir,
en cuanto a las particularidades, en cuanto a los efectos y propiamente todo el efecto jurídico de la inteligencia artificial mercantil, es decir, la inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil comercial. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.